Estimados amigos, en la misa de este domingo segundo del tiempo de Cuaresma, cuando vayamos a celebrar la Eucaristía, vamos a escuchar la palabra de Dios. Si nos fijamos en la primera lectura, el personaje central será Abraham. Abraham es un hombre importante, pero no está en su tierra, tiene muchas cosas, pero no tiene tierra. Como es extranjero, no puede adquirir tierras, es decir, está en tierra de otros. En segundo lugar, su gran frustración es que no tiene hijos de su esposa Sara, su esposa legal. Y eso le produce a él una seria frustración y sufrimiento. Él tiene muchas cosas, pero le falta lo importante. Y en ese diálogo que tiene Dios con él, en el que se inicia una historia de amor, una historia con el pueblo nuevo que va a surgir de Abraham, el pueblo de Israel, Dios le promete que va a tener una tierra en propiedad y que va a ser padre de una gran descendencia. Estamos hablando ya de una experiencia que tiene que tener Abraham en la medida en que se fíe de Dios, en la medida en que viva de la fe. Como veremos más tarde, así fue el pueblo de Israel, el heredero, ¿verdad?, de la promesa que Dios hace a Abraham. En la segunda lectura nos vamos a encontrar con un texto de San Pablo a los cristianos de Filipo, a los filipenses, en la que San Pablo les echa en cara que sí, son cristianos, acaban de convertirse, muchos de ellos proceden del paganismo, pero que entre ellos hay verdaderos problemas, porque se llaman cristianos pero viven de espaldas a Dios, viven entregados muchos de ellos al desenfreno, al vicio, de tal manera que su conversión no es completa, su conversión no es sincera y se convierten en escándalo para aquellos que le contemplan. San Pablo está insistiéndoles que su conversión ha de ser auténtica, han de volver al Señor. ¿Qué es lo que descubriremos en el Evangelio? Precisamente descubriremos que Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, se lo lleva a un monte, que es el monte Tabor, porque van a tener una experiencia de cielo. ¿Qué experiencia es esa? Se les va a manifestar junto a Jesús precisamente Elías y Moisés. Ellos hacían muchos siglos que murieron. Elías es el profeta por antonomasia, Moisés es la ley, el que ofrece al pueblo los 10 mandamientos. Para Pedro, Santiago y Juan, esa experiencia es importantísima, porque se encuentran con que Jesús, revestido, dice, de blanco, que brillaba más que el sol, para ellos es una experiencia divina, de tal manera que Jesús se manifiesta como Mesías. De tal manera que Pedro llega a exclamar, ¡qué bien se está aquí! Hagamos 3 chozas. Es decir, tiene una experiencia de Dios y Pedro quiere quedarse allí, quiere permanecer allí, no quiere desprenderse de esa experiencia. Y es cuando le dice a Jesús, Pedro, no, hemos de bajar a Jerusalén, hemos de bajar a la tierra para dar testimonio precisamente del Evangelio. Yo voy a ser crucificado y tú darás testimonio de mí, de aquello que has visto y que predicarás. Está junto a mí, o yo estoy junto a él, la imagen del Ecce Homo, que sale en procesión en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo de Altea. El Ecce Homo es la expresión, pues precisamente del dolor humano, de la incapacidad e impotencia humana, donde cada ser humano, cuando le viene el fracaso, le viene la cruz, le viene la injusticia, se pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué me ocurre a mí esto? ¿Dónde está Dios? Y viene muchas veces el desencanto, la frustración, hasta el punto que algunos que se llaman creyentes vienen incluso a tirar la toalla diciendo Dios me ha abandonado. Podremos asumir nuestra faceta y nuestra perspectiva de Ecce Homo, es decir, podremos afrontar el dolor, el sufrimiento, este es el mensaje del Evangelio de hoy y la transfiguración, en la medida en que tengamos experiencia de Dios, en la medida en que tengamos experiencia de Tabor, en la medida en que veamos a Jesús en su divinidad. Eso es la oración. Ese es precisamente el esfuerzo que hemos de hacer durante este tiempo de Cuaresma. Difícilmente podremos subir al Calvario, difícilmente podremos seguir el camino del Ecce Homo, es decir, asumiendo el dolor, el fracaso, la cruz, subir al Calvario si no tenemos experiencia de Tabor. Yo te pregunto, cristiano que me estás viendo, me estás escuchando, ¿hace mucho tiempo que no haces oración? ¿Hace mucho tiempo que no te has encontrado realmente con Jesús en la oración? ¿Hace mucho tiempo que no has sentido que tu corazón palpita profundamente, es decir, qué bien se está aquí, Señor? ¿O vives hacia afuera, de tal manera que has convertido la religión en una especie de ritual, o de compromiso, o de cumplimiento? Solo en la medida en que vivimos del amor, solo en la medida en que hemos encontrado a Jesús, Dios, en medio del mundo, en la medida en que nos va cambiando el corazón, cuando viene el dolor, cuando viene la experiencia dura, cuando viene la experiencia de Calvario, acordándonos del Tabor, diremos, Jesús es el mismo. Cuando se manifiesta junto a Elías
Y junto a Moisés, el mismo en su divinidad, que cuando está crucificado y está en medio de los dos ladrones, el mismo, Dios Jesús en la cruz. Hermanos y amigos, hemos de preguntarnos si solo estamos dispuestos a descubrir que Dios nos ama cuando todo nos va bien, o estamos dispuestos también a descubrir, porque así es, que Jesucristo, Dios, está con nosotros también en el momento de fracaso, de cruz y de dolor. Os deseo desde Altea que tengáis un feliz domingo y os invito sinceramente a que hagáis la experiencia de Tabor. Iros a ratitos importantes, ratitos frecuentes frente a Jesús, que está vivo en el sagrario, escuchad su palabra y dejaos querer, adorar, reparar y hacer oración. Feliz domingo.